Saludos. En esta intervención me gustaría hablarles del teatro de Galdós desde una perspectiva que entiendo puede parecer contraria a esa visión moderna y renovadora del autor como dramaturgo que habitualmente la crítica especializada ha ofrecido de él, frente a la citada imagen de un Galdós que se adentra en un siglo XX del que ha sido considerado un adelantado, un puntal renovador que mira hacia el futuro. Sostengo que la obra dramática de Benito Pérez Galdós es una manifestación genuina de su tiempo, que expresa la huella de una tradición teatral esencialmente decimonónica, con un componente romántico aún muy presente en su concepción y su estilo. Esta afirmación choca radicalmente con la postura de quienes han defendido durante todo un siglo que el valor de la dramaturgia galdosiana reside precisamente en cuanto hay en ella de alejamiento respecto al teatro que la precede o con el que convive, representado simbólicamente en la figura de Echegaray, el gran enemigo de la vanguardia y el progresismo teatral en el cambio de siglo, adscribiendo las innovaciones de Galdós o bien al marco del drama realista o a la nueva línea del simbolismo escénico. Pero, si bien es cierto que antes de lanzarse en los 90 al cultivo de este género, Galdós vertió afirmaciones contrarias al panorama teatral de su tiempo, alusivas al sentimentalismo de las comedias y su componente moralizador, así como las temáticas centradas en el entorno familiar, todo sazonado con mucho llanto, dice, no lo es menos que el teatro que comenzará a cultivar poco después se halla muy cerca, temática y formalmente, de lo que previamente había criticado, como lo es que en 1885 aludía a la resurrección de la escuela romántica encarnada por José Echegaray, a quien describe con elogio como un poeta de facultades verdaderamente fenomenales, destacando la fuerza de su invención, la intensidad admirable de sus recursos para la mecánica escénica, la novedad, el brío y la osadía de quien llegaría a ser nuestro primer premio Nobel. La admiración que Galdós siente por quien afirma haber tenido en un grado igualado por pocos el arte de conmover y producir impresiones hondísimas, las mismas que el nuevo dramaturgo, como tendremos ocasión de demostrar, vertería en sus obras, se contradice con las intenciones proclamadas por éste en contra del teatro de su tiempo. En el prólogo a la edición de Los Condenados, de 1894, afirma el dramaturgo que el fin de toda producción teatral es el de interesar y conmover al auditorio. Interesar y conmover. Una curiosa máxima tratándose de Galdós, que el mismo Echegaray no habría dudado en suscribir. Pero vayamos directamente al análisis de los textos del dramaturgo canario para demostrar la tesis que defendemos, la huella de la tradición romántica en su teatro. Esta pervivencia, que nos habla de una continuidad, de una evolución, en ningún caso de una ruptura con el pasado previo, se manifiesta en los temas abordados por el autor en muchas de sus obras, entre ellos el del adulterio, predilecto de la literatura decimonónica, presente directa o indirectamente en piezas como Realidad o El abuelo. Por muy original que sea el primero de los dramas de Galdós, su llamativo desenlace no es absolutamente nuevo, pues la solución del perdón ya la habían dado con anterioridad Tamayo y Baus o José Feliu. Del mismo modo que otro tema, el de la opinión o las habladurías del gran mundo, lugar común en numerosas obras del teatro burgués del siglo XIX, básico en realidad, es el eje que sustenta la trama en el Gran Galeoto, uno de los textos fundamentales de Echegaray. Decimonónicos son los personajes que Galdós sube a la escena, muy numerosos, por cierto, rasgo característico de la novelesca dramaturgia romántica, coincidente también con el teatro galdosiano en esa mistura de lo narrativo con lo dramático tantas veces señalada por la crítica, a veces como una rémora, en otras ocasiones como rasgo innovador de sus textos. Todo un mundo de señores y criados, anclado en una tradición que se remonta mucho más allá de su siglo, pero firmemente asentado aún en este, es el que se despliega en sus obras, donde será difícil no encontrar algún personaje nobiliario, junto con multitud de figuras pertenecientes tanto a la clase burguesa como al pueblo llano, incluso personajes más característicos aún del imaginario romántico, como el prófugo de la justicia, inocente, valeroso, de corazón noble y enamorado. Ese es José León, el héroe de Los Condenados, por ejemplo, cuya romántica relación con Salomé, la enamorada de este drama de amor imposible, fue ya destacada por Menéndez Honrubia, al igual que los personajes y parejas protagonistas de Gerona, la loca de la casa, Alma y Vida o Doña Perfecta. La presencia del romanticismo la hallamos asimismo en el empleo del suicidio como recurso dramático, visible ya en realidad y utilizado por el autor en La Fiera, donde uno de los personajes alude a Werther, en un guiño del autor hacia la obra de Goethe que tanto influyó en la literatura romántica.
También la influencia del teatro shakespeariano, tan apropiado al gusto de los autores románticos, se encuentra en Galdós, en textos como Realidad, Bárbara, Pedro Minio, Electra, La Fiera, Sor Simona o Santa Juana de Castilla. Pero no hace falta buscar referencias tan alejadas como Shakespeare para encontrar la huella de la tradición romántica en el teatro de Galdós. El drama romántico español y sus dos textos emblemáticos tienen una importante presencia en la obra teatral galdosiana. Referencias al Don Juan y el Don Álvaro encontramos en Los Condenados y en La Fiera. La influencia de Don Álvaro o La Fuerza del Sino es innegable en este último drama en 3 actos ambientado en el trienio liberal, donde el comportamiento y las palabras de Berenguer recuerdan en todo momento a las del personaje creado por el duque de Rivas. Desde su aparición primera en escena, por el foro, abstraído y hablando solo, mientras pronuncia unas misteriosas palabras de inequívoco tono romántico, la soledad pavorosa de este caserón y los odiosos emblemas de la tiranía que veo en él agobian mi espíritu, apagando las memorias recientes y avivando las pasadas. A las frecuentes alusiones satánicas esparcidas en el texto, diabólica aventura es esta, afirma Berenguer, como cuando responde a los espías que le preguntan si es de los suyos, vuestro o del diablo, que es lo mismo. O más tarde, de nuevo dirigiéndose a estos, dejadme os digo, fieras, demonios, o lo que seáis, en unos términos que a cualquier conocedor del Don Álvaro le resultarán familiares. Pero quizá lo sean más aún las palabras pronunciadas por Don Juan cuando los liberales irrumpen en la plaza y los realistas están a punto de sucumbir, en un arrebato sentencioso tomado directamente de la desesperada invocación de Don Álvaro al infierno antes de quitarse la vida. Hunda sea el mundo, perezca la causa, vivan los traidores. Muy presente tenía sin duda Galdós la obra del duque de Rivas cuando escribió este drama cuya nota lúgubre y tenebrosa fue vista en su tiempo por la crítica como una rémora para el interés del público. Así lo dice El Imparcial el 24 de diciembre de 1896. Estas alusiones satíricas, este lenguaje efectista e hiperbólico, intensamente pasional, lo comparte el Don Álvaro con el otro gran texto emblemático de la dramaturgia romántica española, cuya influencia asoma asimismo en las obras de Galdós, Don Juan Tenorio. En La Fiera, el alma atormentada de Berenguer es redimida por el amor de Susana, a quien el vengador, cegado por el odio, liberado y arrepentido, considera el ángel que despertó en mi alma los sentimientos humanitarios y de perdón, salvándolo para la verdadera vida, la grande, la eterna. Pero es en Los Condenados donde esta influencia se manifiesta de forma más visible. Hace tiempo afirmó Menéndez Honrubia que en este drama en 3 actos y un prólogo, al que considera imitación de Hernani, de Víctor Hugo, se repite el recurso del convento, del desengaño en la monstruosidad de la amada, como en el tema del estudiante de Salamanca, y la salvación del arrepentido, como en Don Juan Tenorio. Y en efecto, la redención a través del amor inocente y altruista, el amor puro, lo encontramos con claridad en este texto donde al pesimismo existencial de José León, que ha sido todo un Tenorio antes de conocer a Salomé, se opone la verdad del amor de ésta, que sostiene con su Don Juan algunas escenas en las que creeríamos escuchar a la mismísima Doña Inés. Oh, me enloqueces con lo que dices y la manera de decirlo. Tu lenguaje me trastorna y yo te quiero con toda mi alma. En otros varios momentos vuelve a manifestarse esta influencia de la obra de Zorrilla, como cuando en el acto 3 José León, al ver sin juicio a su amada, en una rememoración de la escena del panteón en que Don Juan encuentra la tumba de Doña Inés, exclama: «Sombra divina de la que fue mi esposa, inteligencia muerta que fuiste mi vida, déjame verte y hablarte por última vez». Y el final de esta obra cargada de patetismo melodramático, con una procesión que lleva en andas a la Virgen mientras el pecador arrepentido confiesa en voz alta sus pecados, guarda una estrecha relación con el fondo religioso, espiritual, que da sentido al Tenorio, la historia de un pecador arrepentido cuya alma es salvada por el amor de una mujer. La figura de Don Juan aparece recordada siquiera de paso en otras obras teatrales del autor, en las que no podemos detenernos ahora mismo, como el Don Juan de Tafetán, que aparece en Doña Perfecta, o Pedro Minio, en la obra homónima de 1908. Aunque más de la mitad de la producción teatral galdosiana se adentra en el siglo XX, buena parte de su obra es esencialmente decimonónica. No solo los dramas escritos en dicho siglo, en su siglo, vuelvo a insistir, sino buena parte de los que escribió y estrenó en la Nueva Centuria durante las 2 últimas décadas de su vida. No hay más que fijarse en los espacios donde sitúa la acción de sus textos,
con frecuencia coincidentes con los ambientes habituales en las comedias y dramas burgueses del siglo XIX. Salas decoradas con elegancia encontramos en Realidad, La loca de la casa o en Amor y ciencia. Con frecuencia la acción transcurre en casonas señoriales o acomodadas, como las de La loca de la casa, la de San Quintín, Doña Perfecta o El abuelo. Y no es infrecuente encontrar descripciones profusas de amplios y monumentales espacios, como en Bárbara o en Pedro Minio, que traen a nuestra memoria las elaboradas y detalladas acotaciones descriptivas insertas en sus textos por muchos de nuestros dramaturgos románticos entre los años 30 y 60 del siglo XIX, cuya herencia percibimos en la torre gótica del convento de franciscanos que aparece en La loca de la casa, en la habitación humilde construida sobre las ruinas de un edificio de templarios y el patio del convento donde transcurren respectivamente los actos segundo y tercero de los condenados, el reclinatorio delante de un altarito con la imagen de la Virgen alumbrada por una lamparita del acto cuarto de Doña Perfecta, la gran chimenea gótica que preside el salón de la residencia del Marqués de Tremp en La Fiera, o en La tempestad que acompaña la acción durante el acto tercero del abuelo. La huella del romanticismo, sin ser exclusiva de esta tradición, se encuentra asimismo en la presencia de elementos sobrenaturales y fantasmagóricos en sus textos, desde Realidad a Electra o Bárbara, tragicomedia esta última en 4 actos ambientada en 1815, cuyo argumento incluye la muerte de un conde apuñalado por su mujer, un amor puro e imposible entre ésta y el capitán Leonardo, quien hace recaer sobre sí la culpabilidad del asesinato para librar a su amada del castigo, y un intendente de policía corrupto al servicio del hermano del conde asesinado que promete la libertad del detenido a cambio de que Bárbara acceda a desposarse con él. Una novelesca trama propia de los dramones tan extendidos en los escenarios de la primera mitad del siglo XIX, en su mayoría traducciones del teatro francés, y no lejos de la comedia sentimental dieciochesca. No menos románticos son los argumentos de Electra o de Alma y vida, obra esta última ambientada en 1780, que fue interpretada en su tiempo como drama simbólico y cuyos escenarios y personajes, un castillo, caballeros y vasallos, revueltas populares, brujas, su estructuración en 4 actos encabezados por sus respectivos títulos, la retórica emotivo-pasional del texto y su trágico final no ocultan el lugar de donde proceden. Pero donde más se aprecia la tradición teatral en la que la dramaturgia galdosiana se inserta es en la retórica del discurso empleado por el autor en sus textos. Son innumerables los ejemplos que podríamos mostrar. Conversaciones con frecuencia protagonizadas por parejas de románticos enamorados, donde el amor se erige en protagonista de pasiones desaforadas, a veces imposibles, manifestadas con la retórica enfática de un romanticismo cuyas formas dan el tono a la literatura más característica del siglo XIX. También los monólogos de estos personajes, convertidos en ocasiones en verdaderos héroes y heroínas románticos, muestran los rasgos de una literatura en la que Galdós se formó y de la que su universo estilístico es heredero. Son muchísimos los ejemplos textuales que podríamos aducir, aunque el breve tiempo de que disponemos no nos permite hacerlo en este momento. Basten los parlamentos anteriormente mencionados recordando el Don Álvaro o Don Juan Tenorio. No hay más que elegir al azar cualquier obra teatral de Galdós para no tardar en encontrar en ella parlamentos de regusto echegariano, llenos de emotivo melodramatismo folletinesco. De nuevo en este, como en tantos otros rasgos, la dramaturgia galdosiana se muestra coherente y acorde con su origen y con el teatro de su tiempo, todavía apegado en muchos aspectos a su pasado decimonónico. Como resulta también característico de este periodo de transición intersecular, el tono moralista y discursero presente en el conjunto de su obra, de origen asimismo tanto ilustrado como romántico. Como decía al comienzo de mi intervención, Galdós es un escritor de su tiempo, un literato decimonónico cuyo sentido de la escritura dramática nace y está impregnado de una tradición romántica que aún pervive en los autores de su generación y en el arte finisecular. Esto no rebaja de ninguna manera la categoría de Galdós como dramaturgo. Afirmar tal cosa expresa implícitamente un juicio o prejuicio despectivo hacia el teatro español decimonónico en general y de fin de siglo en particular, que no comparto. Aceptar el peso de la tradición romántica en la obra teatral de Galdós no resta mérito alguno a un autor que, partiendo de ésta, se adentró a sí mismo en las inquietudes de los jóvenes simbolistas y de los autores de la generación del 98, que conectó de forma natural con los nuevos rumbos de la dramaturgia europea y anticipó,
sin menoscabo de una tradición previa en la que apuntan ya muchos de los adelantos vanguardistas que veremos en el nuevo siglo, recursos escénicos que serían más tarde utilizados por autores tan variopintos como Arniches, Valle Inclán o Alejandro Casona, y llegaremos a ver incluso en la comedia burguesa de posguerra. No puede entenderse la modernidad de Galdós, dramaturgo, sin aceptar y comprender su procedencia y su pertenencia a una tradición teatral esencialmente decimonónica. Muchas gracias.